Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos una tarde increíble en Neuquén Capital, una tarde que invita a sacarse el barbijo dentro de las condiciones sanitarias, ¿no? Pero de todas maneras lo que es importante remarcar que un poco también lo voy a usar como disparador en la charla con Belén, de cómo esto incita a que la gente también, todos nos empecemos a relajar y nos olvidemos que estamos en una pandemia y que ya como que pasó todo y después de repente tenés un bombazo de casos y decís, ¿de dónde viene? Y efectivamente, ¿no? Hay toda una historia, estamos transitando momentos muy delicados porque los casos no solamente no bajan, sino hay un cansancio muy fuerte con respecto a los cuidados, y eso alimenta a estas caravanas de la muerte que siguen saliendo, esta militancia anticuarentena, donde se mezcla todo. No sé si esto obviamente lo habrán analizado ustedes, ahí en la revuelta y en toda la militancia popular feminista, pero ahí se mezcla, ¿no? Los anticuarentena, la derecha fascista, los evangélicos antiderechos, todo se entra en un caldo de cultivo que es realmente tremendo y absolutamente nefasto. Eso me parece, y a mí me transmite mucha inquietud el nivel de terraplanismo en el cual, ¿no? Se sumerge el debate político, en un momento en el cual uno podría también plantear qué va a pasar con la salud y la educación pública, qué va a pasar con los cuidados que pasan en los barrios populares. La molestamos a Belén, que nos está acompañando, nos venimos hasta Melipal, ¿no? Sí. Barrio Melipal, barrio obrero desde hace muchísimo tiempo, un barrio muy popular del oeste de Neuquén, una zona completamente urbanizada. Yo tengo 74 años y me acuerdo de Melipal y no era así. Pero bueno, Belén, y contame cómo están con el tema de la cuarentena, los cuidados, el socorrismo, cómo podemos arrancar y ya nos vamos metiendo en la charla. Bueno, seguimos la verdad que cuidándonos mucho y cuidando a quienes deciden abortar y a quienes deciden llamarnos para que las acompañemos. La verdad es que, bueno, el socorrismo tuvo que modificarse bastante desde que arrancamos esta cuarentena, pero sí. Pero la apuesta es esa, ¿no? Digo, el socorrismo siempre cuidó y lo va a seguir haciendo, así que la apuesta es seguir cuidándonos. Y bueno, esta pandemia la verdad que sí, estamos un poco hartas de no poder encontrarnos, de no poder estar en la calle juntes como nos gusta estar, pero bueno, apostamos también a los cuidados colectivos y creo que lo venimos haciendo muy bien, pese a, bueno, todo lo que nos significa también emocionalmente, ¿no? Digo, como la distancia social, la distancia física, es costoso también para quienes acompañamos procesos de aborto. ¿Han tenido alguna reflexión o, bueno, en términos más personales, de todo esto de la anticuarentena, la misoginia, el fascismo? Bueno, habrás visto lo del patriarcado unido, todo que pareciera también muy pintoresco, pero empieza a colarse, ¿no? Ese microfascismo, y como que uno lo empieza a naturalizar. Sí, es tremendo. La verdad que no hemos discutido como colectivamente sobre lo que viene pasando con esos sectores, pero sí algunos intercambios bueno, de WhatsApp o de conversaciones con amigas más cercanas del socorrismo, que bueno, por supuesto que nos preocupa. Digo, es una irresponsabilidad muy grande, pero también todavía cuesta ponerle palabras a lo que estamos viviendo y cuesta encontrarle los sentidos al odio o a los odios que hay, ¿no? Entonces es como difícil como poder enmarcar esa situación o todavía hacer grandes análisis. Creo que es una irresponsabilidad total, colectiva, ¿no? Digo, siguen haciendo mucho daño, y lo que a mí más me preocupa es el odio que aparece, ¿no? Digo, claro. Es odio, es un odio muy grande, y lo dejan así, ¿no? Como lo dejan aparecer como cualquier otra cosa. Entonces eso sí me preocupa un montón. Es como que está en estado puro, ¿no? Sí, además es tremenda las consignas que aparecen, ¿no? Como que a veces yo digo, ¿será que estamos en la Patagonia? Digo, tan lejos, pero bueno, de hecho acá en Neuquén también hubo, ¿no? Esa marcha estuvo en Neuquén y una como que queda así como perpleja, anonadada, ¿no? Con tantas
digo, con tantos sentimientos que desde el socorrismo y las sensaciones que venimos produciendo nuevas en todo caso, más desde los cuidados, desde el amor, y te aparecen con esas consignas que son realmente muy preocupantes. Nosotros teníamos como disparador, obviamente siempre nos va a llamar el tema de la pandemia, la cultura popular, lo que está pasando en los barrios más vulnerables en la Patagonia, en el caso nuestro en el Alto Valle, y en el medio siempre se nos hace el espacio para trabajar con los movimientos populares feministas, y apareció esto de la campaña, ¿no? Han inundado la ciudad de Neuquén con las campañas, han hecho una campaña a través de redes también muy importante, en Twitter, y bueno, han activado un montón de lugares, redes sin ningún tipo de dudas para esa denominación, que tiene que ver con un tema realmente impactante, ¿no? Que es el tema del embarazo en la niñez, y esto que es tan lacerante esa consigna: en un mundo justo las niñas no son madres. Sí, relanzamos la campaña ahora también en el contexto del mes de las infancias, y en el contexto de que hacía 2 años que el Senado nos negó la posibilidad de tener el aborto legal. Nos parecía que había que hacer una apuesta fuerte otra vez con la campaña En un mundo justo las niñas no son madres. Hicimos, no solamente en la ciudad de Neuquén, sino en todo el país, todas las grupas socorristas hicieron trabajos de difusión, de mucha difusión vinculada a la campaña. Tenemos materiales impresos, afiches, cuadernos, libretas, y en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba capital y en Neuquén también hicimos la producción de grandes afiches publicitarios para pegar en la calle. Ajá. Y fue una movida muy importante, la verdad que en redes estuvimos muchísimo, y fue una semana muy intensa de mucho trabajo, y terminamos la semana con el tuitazo que lo hicimos el viernes, que duró entre 2 y 3 horas, porque también después en realidad eran 2 horas y se extendió un poquito más. Y la verdad es que fue de un impacto muy alto. Mira, yo di muchas notas, porque estaba como contacto de prensa de Socorristas en Red, y di muchas notas a radios, mayormente a radios, y la verdad que también hubo una recepción muy particular y sensible con los periodistas y las periodistas que me entrevistaron, ¿no? Es una campaña, me parece que logramos lo que queríamos, que era como seguir sensibilizando sobre este tema, seguir pensando en las infancias, el tiempo tan particular ese que es el tiempo de la infancia o de las infancias, y cómo hacer también para ensanchar los sentidos cuando pensamos el tema de los cuidados, ¿no? Lo que más nos está preocupando, lo que nos viene preocupando mucho también es, además de ver las estadísticas que produjo UNICEF, ¿no? que hablan de que una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y a parir cada 3 horas. Digo, eso fue de un alto impacto para nosotras y nosotros en Socorristas, y a partir de ahí fue que diseñamos esta campaña. ¿Querés que caminemos por allá? Mira, no hay... Sí, dale. Y me parece... ¿Y ustedes en la zona están manejando estadísticas? Un tema que, con todo lo escabroso que es, también se sabe muy poco. Sí, bueno, nosotros en realidad tenemos las estadísticas que hacemos de nuestros acompañamientos como socorristas, ¿no? Que dan cuenta de que este año, en el primer semestre de 2020, acompañamos alrededor de 1.100 entre niñas y adolescentes de menos de 19 años. 1.100. 1.100 en todas las redes socorristas, ¿no? Y digo, son las que pueden llegar a nosotras. Después hay muchas otras en el sector de salud, que van directamente al sector de salud, y hay muchas otras a las cuales no llegamos, ¿no? Entonces me parece que nuestra apuesta con esta campaña es sí denunciar a los gobiernos, denunciar
al Estado que abandona los tiempos de la infancia, que requieren ternura, que requieren cuidados especiales, pero a la vez, o sea, es denunciar por un lado y a la vez poder como armar o extender los sentidos vinculados a los cuidados, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para que los cuidados en ese tiempo tan particular que es la infancia puedan ser cuidados colectivos, ¿no? ¿Cómo tejemos las redes comunitarias de los cuidados? Porque también hay mucha cosa de que el cuidado es una cosa del orden de lo privado, ¿no? Entonces una niñita tiene su familia que la cuida. Una da como por sentada esas cosas muchas veces, y la verdad es que muchas veces no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que los cuidados sean del orden de los derechos en todo caso y no de un orden privado, familiar o singular, ¿no? Entonces, creo que la apuesta de Socorristas es esa, aprender a que las queremos vivas riendo, vivas jugando, y cuando decimos eso es ayudar a pensar cómo cuidamos la infancia o las infancias. En la semana en la cual se conoció que en Brasil hubo un grupo evangélico que casi prendió fuego una clínica donde estaban practicando un aborto una nena de 10 años, sí, ¿verdad? Sí, tremendo. Lo que pasa es que el daño que hacen los grupos antiderechos no tienen como... O sea, son inimaginables, ¿no? Digo, cuando uno cree que porque son de las iglesias van a ser en todo caso un poco más humanos o humanas, y la verdad que te encontrás con ese panorama, pero no solamente lo de Brasil. En Argentina, ¿cuántas veces los antiderechos intentan hacer que una niña continúe con un embarazo cuando no es su deseo, ¿no? Ajá. Digo, les socorristas acompañamos muchos procesos de aborto en niñas de menos de 15 años. La mayoría de esos procesos encima están vinculados a violación. Sí, muchas veces sí. La gran mayoría de veces sí. Bueno, de hecho las estadísticas de UNICEF hablan que de esos embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, el 80% son producto de violaciones intrafamiliares, ¿no? O sea, esa es una estadística y es real. Entonces hay que atender mucho a eso. Por eso también hablamos de, el Estado tiene que hacerse cargo a través de políticas públicas sobre los cuidados de las infancias, ¿no? ¿Querés que hagamos un corte y nos metemos en laburo que vino después de la película y todo lo que viene ahora? Vale, nosotros vamos a hacer un corte y seguimos en esta charla con Belén Grosso de los colectivos feministas, de la revuelta, de las socorristas, para hablar de este laburo que están haciendo en un mundo justo. Las niñas no son madres. Corte y ya venimos con más Cartago. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos campaña en contexto de pandemia, inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho.
ya. Hace unas semanas nosotros hicimos un programa junto a Raúl Baigorria, delegado de los choferes de las ambulancias del Hospital Castro Rendón. El hospital más grande que tiene Neuquén, el más importante, de una complejidad altísima, un centro neurálgico para entender la salud pública prácticamente en toda la Patagonia. A raíz de ese trabajo que hicimos, han intentado, o lo van a hacer, porque en realidad es una cuestión administrativa, un sumario por haber hecho ese programa derecho al legajo de este laburante, ¿no? Lo han amenazado, le han pedido que en 48 horas tiene que explicar por qué no se había invitado a subir a la ambulancia, que qué hacíamos ahí, y es muy llamativo que no se le dio trascendencia dentro de las autoridades del hospital público a las denuncias gravísimas que tienen que ver con el cuidado de la salud de quienes nos cuidan. Las estadísticas son aterradoras de cómo la primera línea, los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, ni hablar los choferes de ambulancia, son los que sufren el impacto de la pandemia en lo que se denomina malamente la primera línea. ¿Por qué digo malamente? Porque ya todos nos hemos olvidado del aplauso de las 9 y de agradecerle al personal de salud. Es muy llamativo que las autoridades, en vez de atender ese reclamo o incluso pedirnos un derecho de réplica, agreden al trabajador y lo amenazan con un sumario. Están viendo ahí la nota que le llegó. En estos días se va a realizar una audiencia pública en el ambiente de los diputados y las diputadas neuquinas para tratar este tema y para saber también cómo se trabaja, por lo menos en Neuquén, tan friendly que es para muchos temas. Cuando se habla de salud pública se pone automáticamente una mordaza a los laburantes. En el programa no hay ningún tipo ni de agresión personal, ni mucho menos, sino es un laburante contando que ni siquiera tienen ropa de trabajo, o hechos delicadísimos como que no hay enfermeros que trabajen dentro de las ambulancias. Todo el laburo lo termina haciendo o el camillero o el chofer. O se muestra claramente como el hospital Buqué Roldán directamente ni siquiera tiene un acceso como corresponde en un momento tan delicado como es el altísimo nivel de contagios que hay por el COVID en la Patagonia. Queríamos contarles eso y que tratándose el MPN ni nos sorprende que sigan agrediendo a las laburantes y a los laburantes. En Argentina existen causales de legalidad del aborto establecidas en el artículo 86 del Código Penal desde 1921. En diciembre de 2019, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó con resolución ministerial la actualización del protocolo de atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. En la página 42 se menciona el procedimiento de aborto medicamentoso y se nombra la combinación de mifepristona con misoprostol. Sin embargo, en Argentina no se cuenta con el registro de la mifepristona por parte de la ANMAT, la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas. Su aprobación y la producción pública de mifepristona es una deuda que el Estado debe saldar. Bueno, yo soy la ginecóloga más linda de Neuquén, me llamo Gabriela Luchetti. Trabajé 30 años como médica full time de planta del Hospital Castro Rendón de Neuquén. Los últimos 7 fui jefa del servicio de ginecología y ahora soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Comahue y además pertenezco a REDAS, que es la Red de Acceso al Aborto Seguro. La mifepristona es una droga que se usa para producir la terminación del embarazo. ¿Por qué sirve para la terminación del embarazo? Porque su efecto específicamente es unirse a los receptores de progesterona del útero durante el embarazo y bloquearlos. Al bloquearlo no tenemos efecto de la progesterona. La progesterona, a su vez, el efecto que tiene durante el embarazo es la hormona más importante en el primer trimestre del embarazo porque sostiene la nutrición del embrión en el primer trimestre y además produce una relajación de la musculatura uterina. Al bloquear los efectos de la progesterona se produciría un aborto.
Si ingerimos mifepristona, producimos un bloqueo. Básicamente ese bloqueo es local, se produce en el útero, ¿sí? Y entonces, al ingerir la mifepristona y bloquearse los receptores de progesterona, lo que se produce es la muerte y el desprendimiento del huevo. El problema es que ese desprendimiento de ese embrión no se termina de eliminar porque todavía queda el efecto residual de la progesterona, queda el útero muy relajado. Para eso necesitamos los efectos del misoprostol. O sea, la mifepristona nunca se usa sola, se usa únicamente asociada al misoprostol, ¿sí? Porque el misoprostol es el encargado de producir la contractilidad uterina que va a eliminar al embrión. A su vez, la mifepristona tiene un efecto adicional, que es el efecto que la mifepristona tiene en el segundo trimestre. Y este efecto adicional es producir por decirlo de esa manera, un fortalecimiento del efecto del misoprostol. Entonces, en el segundo trimestre es muy importante este efecto. ¿Por qué? Porque inhibe las enzimas que van eliminando al misoprostol. Entonces, inhibe estas enzimas, entonces tenemos más misoprostol disponible. Ese efecto es fundamental en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre no tenemos el efecto de la muerte embrionaria, ya no tenemos embrión, tenemos feto. Entonces, en el segundo trimestre, esa facilitación del efecto del misoprostol es crucial, y es crucial para las mujeres y es crucial para los equipos de salud. ¿Por qué? Porque acorta todo el proceso y lo hace mucho más amigable y confortable para la mujer y a su vez mucho más rápido y eficiente para el equipo de salud que está atento a lo que está pasando. El listado de medicamentos esenciales de la OMS es un listado de medicamentos que cubren más del 90% de las enfermedades que existen globalmente en el mundo, cubren las enfermedades más relevantes, más prevalentes y que más daño causan globalmente. Esos medicamentos que están en ese listado no solamente cubren esas enfermedades trascendentes para el mundo, sino que a su vez tienen que cumplir los requisitos de ser seguras, o sea, no causar daño, efectivas, o sea, con la mínima dosis posible producir el efecto buscado. Tienen que ser costo eficiente, o sea, lograr el efecto, ser efectivas con el menor costo posible y tienen que ser de calidad. Y la mifepristona los cumple acabadamente. Fue incluida en el año 2005 en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud junto al misoprostol, como si fuera una dupla de medicamentos, digamos, ¿no? Una dupla esencial. En un estado como el estado argentino, que reconoce la interrupción legal del embarazo, que tiene una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba el protocolo de interrupción legal del embarazo, que además nombra a la mifepristona como un recurso de primera necesidad, el Estado argentino debería hoy buscar todos los caminos conocidos para la aprobación de la mifepristona y el ingreso de mifepristona a la Argentina. Su existencia en la Argentina es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la figura de la interrupción legal del embarazo y favorecería enormemente el accionar de los equipos de salud en relación al aborto. ¿Por qué? Porque es una droga que produce aborto en el 98% de los casos en el primer trimestre y cerca del 95% en el segundo trimestre, con un mínimo porcentaje de complicaciones que apenas alcanza el 1%, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Por lo tanto, es una droga altamente segura y efectiva para lo que fue creada. Desde el movimiento feminista, el aporte que han hecho a los sistemas de salud, desde el conocimiento de la mifepristona y desde los buenos usos del misoprostol, es invalorable.
O sea, es invalorable. O sea, hoy por hoy nosotros vemos equipos de salud que no saben usar el misoprostol. El aporte y el conocimiento que han hecho las feministas en el mundo y en la Argentina particularmente es muy, muy fuerte, incluso hacia el conocimiento de la mifepristón. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos campaña en contexto de pandemia, inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Facundo es alegría, empatía, es una persona de la cual te dan ganas que esté, si estás mal, si estás bien, si no sentís nada, pero te da ganas de tener su compañía. Como amigo es de fierro, siempre estuvo para mí en todo momento, no importaba la hora, el lugar. Cufa es un pibe carismático, todo el tiempo sonriente, y en pocas palabras te lo definiría como una persona honesta. Facundo es normal, medio jodón, debe aparecer, nada más. Espero que en un tiempo alguien hable de detalles sobre algo, sobre él, ¿no? Lo único que necesito, Facundo, es que estés vivo, diciéndome que me querés. Lo que más me gustaba hacer con él en los veranos, ir a sentarnos, estar con las patitas en el agua todo el día, tomando tereré. Cuando me preguntan dónde está Facundo, o me preguntan si yo lo conocía, se me hace un nudo en la garganta, se me revuelve el pecho, ¿no? Lo único que espero es que termine toda esta mierda y que me traigan a mi amigo otra vez conmigo. No te queremos imaginar más. No te queremos imaginar más ni esperar más, porque no podemos más. Quiero que vengas para decirte que te quiero y que me gusta estar con vos, divirtiéndome. Te busco en terreno vacío y no te encuentro, pero te vamos a encontrar. Te voy a enseñar lo que se llama rap de los heavy. A ver, soy un rockero, rock and rollero, rapero. En esta parte que estamos hoy trabajando con Belén, nos quedaba para seguir desarrollando la cuestión de las niñas madres. Y bueno, esto que decías, Belén, que nos llamó muchísimo la atención, porque fue justo en esa semana, pero nada, lo habías contado vos muy bien. Efectivamente hay un interés de ocultar a veces el tema, yo creo, tal vez porque no representa una agenda electoral o mucho menos, pero eso no quita que no esté sucediendo, ¿no? El tema del embarazo adolescente, el tema del embarazo en las niñas, y esto que nos decías, prácticamente el 80% según la estadística tiene que ver con violaciones intrafamiliares. Sí,
Tal cual. Esas son las estadísticas y el informe que nosotras leímos el año pasado que produjo UNICEF. Son estadísticas de Argentina, ¿no? Entonces tiene la cifra más alta también, es uno de los países en Latinoamérica que tiene la cifra tan alta de embarazo adolescente. Mirá, uno pensaría Centroamérica u otros lugares, sí, donde no hubiera una red de salud pública tan fuerte, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no?, que hablábamos antes, vinculado a las políticas públicas de los cuidados. ¿Qué pensamos, no? ¿Quiénes cuidamos? Creo que una pregunta muy importante que tenemos que hacernos todo el tiempo es ¿quiénes cuidan? ¿Quiénes cuidamos y por qué, para qué cuidamos, ¿no? Y ahí me parece que es fundamental tejer esas redes comunitarias, esas redes ojalá feministas de cuidados, que de verdad le importe ese tiempo de la infancia, ese tiempo que es tan particular y que merece atención y merece una escucha particular, ¿no? Digo, cuando una dice la infancia, estamos hablando de niños, niñas, niñes que nos están diciendo cosas, ¿no? Nos dicen cosas con palabras, nos dicen con la mirada, nos dicen con el cuerpo, y creo que ahí es responsabilidad nuestra como sociedad detenernos a escuchar lo que nos están queriendo decir, ¿no? Entonces creo que es fundamental, y apostar a eso, seguir como apostando a los cuidados colectivos que en definitiva nos van a salvar, digo, ¿no? Como cuando alguien, no sé, a nosotras muchas veces nos dicen, bueno, me salvaron la vida, pero ese me salvaron la vida tiene que ver con la posibilidad de estar en red, de querer cuidar, de cada vez aprender más para cuidar cada vez mejor, ¿no? Tiene que ver con eso. Y sobre todo ese tiempo que es tan vulnerable, así como el tiempo de los adultos mayores, ¿no? Adultas mayores, digo, son dos etapas de la vida que son las etapas más frágiles en todo caso, y que hay que prestar mucha atención, detenerse, sentarse, mirar, escuchar, ¿no? Como estar atentos y atentas, me parece que eso es importante. En el hecho de que no estamos yendo a la escuela, de que no se está concurriendo, de que obviamente por una cuestión de salud y protocolo, y a la vez cómo eso puede afectar el hecho de que las maestras o los maestros entren en contacto con los chicos y escucharlos, ¿no? Porque ahora ese espacio se perdió, por lo menos se paralizó. Sí, creo que la escuela... Mira, el otro día escuchaba una charla donde se hablaba del qué se extraña de la escuela, ¿no? Digo, se extraña toda la escuela, y creo que como docentes tenemos que apostar a pensar qué es lo que extrañamos de la escuela y qué no, para no volver a la escuela con eso que no extrañábamos, ¿no? Creo que sí hay que sentarse, pensar, escribir acerca de lo que nos hace falta de la escuela, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Uno de los comentarios que había era, bueno, extrañamos el amor que hay en la escuela. Y es eso, ¿no? Una extraña enseñar, entrar al aula, extraña el momento antes de empezar a dar la clase, extraña el momento después, cuando los abrazás, les saludás, les preguntás cómo están, y eso se pierde en la virtualidad, pero creo que una puede hacer cosas para que la virtualidad también nos acerque un poco. Es un gran desafío. No se puede hacer no podemos tener la escuela que teníamos, pero me parece que la virtualidad, podemos hacer cosas para humanizar un poquito esa clase que tenemos con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? Preguntarles cómo están, como detenernos para preguntar cómo están. Y son gestos mínimos, pero que hacen la diferencia para saber que todavía a la seño le importo, ¿no? Y buscar y pensar a quienes no están participando también de esos espacios virtuales, porque en Neuquén, digo, hay muchos sectores que no tienen acceso a internet. Entonces, ¿cómo haces para sostener una clase si la mitad de tus estudiantes no tienen internet, ¿no? O tienen mala internet, que se tilda y que no entran y todo se congela. Creo que, bueno, que nos queda un gran desafío para buscar también a esos niños, a esas niñas que ahora no están pudiendo, bueno, con su derecho de ir a la escuela. Ahí también entra, cuando hablamos de las niñas madre y de los embarazos, las violaciones y los abusos, lo importante que es tener implementado la ESI. Imagino que en el permanente debate y la lucha que tienen los docentes neuquinos, las docentes y los docentes neuquinos frente a un ministerio inclemente, también entra el hecho de no financiar como corresponde, por ejemplo, estos programas, ¿no? Que hoy tendría una relevancia
currículo superior porque a partir de ahí tenés un tester, ¿no?, de lo que está pasando en la casa. Sí, es fundamental. El trabajo de la ESI en la escuela es fundamental porque, bueno, la ESI ayuda a cambiar las relaciones, ¿no? Digo, como ayuda a construir otro tipo de escuela, que es la escuela a la que nos queremos acercar, es el horizonte que tenemos como escuela, es poder prometer otros futuros, otras vidas, otros horizontes con nuestros y nuestras estudiantes. Creo que es fundamental que tengan ese, además de que es un derecho y una obligación de las y les docentes, porque es ley, entonces digo, estamos obligadas a enseñarlo y para eso hay que estudiar, pero me parece que sí cambia relaciones, que es fundamental y que de verdad que posibilita la escucha y la palabra dentro del aula, ¿no? Y construye otra escuela, digo, un equipo directivo que le interese de verdad el trabajo de la ESI hace una escuela distinta. Y eso se siente en la calidad de la educación, en la calidad humana que tiene la escuela, ¿no? Digo, las paredes se llenan de vida, de una vida que es más humana, más amorosa y mejor. ¿Y quiénes se oponen a la ESI? Bueno, los grupos antiderechos, por supuesto, se oponen a la ESI. Y se oponen a la ESI la gente que no sabe, bueno, la ignorancia, ¿no? Digo, como hay gente que es antiderecho y hay gente que no sabe de qué se trata la ESI. Entonces cuando no sabes te opones porque el sentido común dice que les vamos a enseñar, no sé, a tener sexo o a cuidarse, y la verdad es que la ESI es muchísimo más que solamente aprender de métodos anticonceptivos, que está bien enseñarlos y está bien aprenderlos, pero no es lo único, ¿no? Y pareciera que la mirada está puesta como si fuera solo eso. Y la verdad es que es para pensar las relaciones humanas, para pensar los vínculos, para las afectaciones, los sentimientos. Es eso la ESI. Ustedes tenían ahí en la revuelta una consigna que a mí me impactó la primera vez que la vi, que era toda educación es sexual. Sí, claro. Toda educación es sexual. Sí, es que es así. Una cuando entra a la escuela enseñás educación sexual, ¿no? Todo el tiempo enseñas educación sexual. Lo que no se enseña todo el tiempo es educación sexual integral, que esa es la apuesta que trae la ley. Lo que trae la ley es una ley que es Ley de Educación Sexual Integral. Y eso tiene que ver con la transversalidad también de todas las materias. No es una materia aparte o un taller. Es cómo hacer para que todas las materias de la escuela, incluso en todos los niveles, se vivan desde cruzadas, en todo caso, con la educación sexual integral, ¿no? Entonces, cuando una entra a la escuela, vos entras con tus problemas, con tu género, con tu sexualidad. Bueno, estás enseñando de un modo, pero hacer una introspección, pensar también lo que estás haciendo, lo que estás enseñando, lo que decidís enseñar como acto político, hacer toda una revisión de eso y estudiar sobre educación sexual integral posibilita tener, otra escuela. En la lucha contra el coronavirus hay un equipo invisible que trabaja días y noches sin parar, haciendo frente a las necesidades de testeo de todo el país. El INVIRS en la UBA es uno de tantos. Cientos de voluntarias y voluntarios se siguen ofreciendo de manera altruista para poner lo que saben al servicio de todos nosotros, llegando a procesar más de 1.700 muestras en turnos de trabajo que cubren las 24 horas. A ellos, a ellas, gracias por el esfuerzo de cada día para que vos, yo, todos contemos con la información necesaria para seguir cuidándonos, cuidándote. Son nuestros héroes invisibles cuyo único poder es la solidaridad.
tomemos su ejemplo haciendo nuestro aporte desde el lugar que nos toque. En medio de tanta incertidumbre, existe una certeza: la salida es colectiva. Necesitamos escuelas seguras para enseñar y aprender. El gobierno de la provincia pretende que, en el mediano plazo, docentes y estudiantes volvamos a habitar nuestras escuelas. Sin embargo, en toda esta primera parte del año, no ha hecho los arreglos y obras de infraestructura correspondientes que garanticen un proceso de enseñanza y aprendizaje seguros. Por eso, desde Aten Capital convocamos campaña en contexto de pandemia, inversión en infraestructura para escuelas seguras. Para ello, elaboramos una planilla electrónica donde los equipos directivos de cada escuela de nuestra ciudad podrán registrar los problemas edilicios por los que atraviesa la institución y así presentarlos ante el gobierno. Ante un gobernador y sus ministres que hacen oídos sordos a nuestro reclamo, nos organizamos desde las escuelas por condiciones dignas de enseñar y aprender. Aten Capital. Sin escuelas seguras, no hay vuelta a la presencialidad. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Hola hermanas, mi hija apenas cumplió los 15 años cuando le quitaron la felicidad y la inocencia. Desde allí ella siempre tuvo miedo, ya como que nunca más va a estar tranquila, siempre con miedo. Cuando ella tenía 15 años, yo le compré una torta para hacerle el cumple y desapareció y creí que estaba en casa de un familiar, pero no era así, lo secuestraron de la comunidad y se lo llevaron a Rivadavia, a Banda Sur, después a Tartagal y lo iban a mandar a Formosa y después a Jujuy para hacerla prostituir. Una ayudante de esas personas lo dejaron salir y hoy está con nosotros, pero con ese problema del miedo. Y las personas mayores, me parece que desde hoy en adelante nos tenemos que agarrar de las manos, proteger a los niños, concientizarlos, porque a veces no es niña, puede ser niño. Y eso es un dolor muy, muy feo, que entre todos podemos decir basta. Que se termine esto de lo que es digamos que es el del diablo, porque así decían nuestros ancestros. Ajatay es el diablo, que son los criollos. Mi niña, Irupé,
solo 7 años. Jugaba que era una doctora, soñaba con cantar. De pronto su sonrisa se borró y en su mirada escondía un gran dolor, un dolor causado por 3 personas, de buena familia, según decían. 2 hombres blancos la violaron y una mujer era cómplice, que la amenazaba, que si hablaba mataba a su familia y la humillaba, la hacía sentir nada, le decía que se lo tenía merecido porque era igual que su madre. Basta de chineo, no más sonrisas borradas de las niñas y de los niños, no más sueños rotos por culpa de los blancos. Basta de chineo. Hoy tomamos las manos de nuestras ancestras heridas, humilladas. Nos tomamos las manos para pedir justicia. A mi abuela siempre le dolía la panza y siempre me cuidaba demasiado, hasta que un día me contó que a sus 9 años la violaron. Un grupo de hombres blancos la violó. Ella fue víctima de chineo. Es un crimen racista y patriarcal que desde entonces continúa en los territorios. Basta de chineo. Volvía de la escuela con mi prima, agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. Nos faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto, eran hombres blancos y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas, por eso digo basta de chineo. Tomo las manos de mi madre y las voces que siempre callaron, pero que seguramente también fue víctima de chineo, porque ella desde muy chica fue criada en distintas casas, con distintas personas, distintas familias, y porque su mamá no la crió, no la pudo tener, y fue dada como en adopción, así, la tenían varias familias a la vez. Fue protegida por algunos hermanos, pero también por la forma en que ella se comportaba y en la forma en que ella nos cuidaba y que nos decía de que el blanco siempre era dañino. Yo siempre pensé que ella fue víctima de chineo, aunque ella nunca lo haya dicho, pero hoy de grande me doy cuenta que en sus cuidados y en todo lo que nos decía, que nos cuidáramos, que tengamos cuidado con esto, con aquello, nos estaba diciendo eso, nos estaba guardando de eso, del forzamiento, como ella siempre decía, que así hablaba y decía de la palabra chineo. Basta de chineo, por nuestras abuelas, por nuestras ancestras, por nuestras hijas y por nuestras nietas. Hoy nos toca seguir tomando las manos de nuestras hijas para cuidarlas. No permitir más el abuso de criollos a nuestras cuerpas. Basta de chineo. Belén, ¿y cómo sigue ahora? Contanos un poco lo de la película, lo que hicieron, esta charla con la directora y bueno, todo el laburo que están haciendo a través de la virtualidad, y qué viene ahora con respecto a la campaña que la han relanzado. Bueno, empiezo por el final. La campaña, la verdad es que es una campaña de largo alcance, largo aliento, largo tiempo, con horizontes lejanos, ¿no? Entonces me parece que va a seguir estando, la vamos a seguir sosteniendo. Vamos a ir también haciendo acciones específicas por las redes con la campaña en particular. Y después con el documental, lo que nos parecía importante también traer ese documental, porque es una realidad que existe. El documental Niña Mamá es de una directora que se llama Andrea Testa, que es un documental que trae a la realidad situaciones de niñas que son madres.
Entonces nos parecía que era importante también mostrar eso, pensar sobre eso, ¿no? Y eso también nos permitió, en la semana esa que tuvimos de campaña tan fuerte, volver a pensar la infancia, volver a pensar sobre los cuidados, ¿no? La posibilidad de pensar, bueno, están decidiendo, ¿no? Porque muchas de ellas deciden ser madre a los 13 o a los 14. Entonces, bueno, esa decisión, ¿por qué está atravesada, ¿no? ¿Quiénes las están cuidando? ¿Quiénes no las cuidaron? Entonces creo que es un documental que es muy duro, muy fuerte de atravesar. Es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, sí, es nuevo. Se rodó durante 6 meses, creo que nos contó que duró el rodaje, o 4 meses, entre 4 o 6 meses, y lo rodaron en el año 2018, que fue además el año de la marea verde, ¿no? Entonces también tiene un contexto bien particular, está como ubicado en 2 hospitales de Buenos Aires, entonces eso también le da un determinado sentido, pero es un documental que nos ayudó por lo menos a mí a pensar y cosas que no me animaba a pensar o que no había pensado antes, ¿no? Así que bueno, es una invitación a verlo, y sí hay que verlo, la directora dice que hay que verlo acompañada, ¿no? Porque termina el documental y tenés necesariamente que abrazarte a alguien, estar con alguien, porque la verdad es que es muy, muy duro, muy, muy difícil escuchar esas vidas, ¿no? Que existen y que creo que está bien escucharlas, porque bueno, de eso se tratan los cuidados también, ¿no? De escuchar. Respondeme si lo sabés, pero ¿se streamea el documental? ¿Hay que pagar para verlo? Hay que pagar para verlo porque están juntando, o sea, se alquila el documental por 24 Vimeo. horas, sí, en Vimeo, y ese dinero va para los hospitales que ofrecieron su lugar para hacer las filmaciones. Ah, está bien, o sea que se puede ver pagando en on demand en Vimeo. Sí. Bueno, y Nobleza Obliga, ya para dejarte tranquila, agradecerte obviamente la paciencia de recibirnos y dialogar, hablarnos un poco lo que puedas, lo que tengas ahí, lo que está pasando también con la educación pública en Neuquén, ¿no? En el medio de este ataque así a cuentagotas que hay con el sueldo docente, licuar el aguinaldo, ¿no? Seguir tratando de vagos a los maestros, a las maestras. Bueno, es que hay tanto para decir, creo que nosotras desde el sindicato, con mis compañeros y compañeras, es un trabajo arduo que no tiene como hora de inicio y hora de fin, ¿no? Digo, estamos todo el día intercambiando, haciendo reuniones con equipos directivos, con docentes, proyectando conversaciones, clases públicas, bueno, reclamándole al gobierno el abandono absoluto que está haciendo de la educación pública, ¿no? Es como les vino de 10 esta pandemia para profundizar el abandono que tenían hacia la educación pública, incluida ahí sus docentes. Creo que bueno, es tremendo, yo no tengo como muchas palabras para expresar lo que vengo sintiendo con todo el tema de la educación pública, pero bueno, nos va a quedar una escuela un poco arrasada y va a haber que tener bueno, mucha organización, como lo venimos haciendo desde ATEN, desde las conducciones TEP, que venimos haciendo mucho, para sostener también las redes de cuidado que se fueron construyendo en las escuelas y que en este tiempo es difícil de sostener, de ayudar, de conectarnos, ¿no? Así que uno hubiera imaginado que en la pandemia hubieran arreglado escuelas o solucionado, no se solucionó nada. No se solucionó nada, hay muchas escuelas que están peor además, ¿no? Digo, porque también el deterioro, si no haces cosas y la escuela no tiene vida, también se va deteriorando, así que es tremenda la situación. Yo no sé con qué nos vamos a encontrar, y ahora el gobernador diciendo que va a haber también, ¿no? Como una prueba piloto, y la verdad es que falta tanto para pensar en volver a la presencialidad que estamos esperando, como bien salió Marcelo Gualiardo en una nota, estamos esperando que convoquen también, ¿no? Al sindicato que tiene la realidad de lo que está pasando en las escuelas. Bueno, nosotros estamos en la expectativa también de cómo se va a ir relacionando, porque uno imagina en algún término que tienen que llamar a los que más conocen a la escuela, pero bueno, pareciera ser que eso no sucede en esos lenguajes. Nunca vas a convocar al que te puede decir qué está pasando, sino conoces todo un equipo interdisciplinario.
la foto, ¿no? Sí. Y en el medio esto de que cobras mal, no hay conectividad y sobre todo que no han bajado el nivel de contagio. Por eso uno se pregunta cómo se puede manejar de esa manera, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando en una provincia pegada a nosotros, como es Río Negro, que está también prácticamente colapsado Roca y es delicadísimo. Belén, muchas gracias y bueno, no sé si nos quedó algo más para contar de la campaña o algo que se pueda venir. Los que quieran tener información, las compañeras que quieran meterse para chequear más de la campaña que están haciendo. Sí, en la página de Socorristas, que es www.socorristasenred.org, hay mucha información. Invitamos también a que se acerquen. Estamos también recibimos en realidad relatos de abortos en cuarentena y la verdad que hicimos una producción muy preciosa que está colgada en la página y además están todos los números de teléfono de las grupas socorristas de todo el país, así que entrar ahí a mirar, a leer, a dejarse atravesar por esos relatos y si nos necesitan nos encuentran por supuesto en las redes, en todas las redes. Leí que habían puesto un horario más. Sí, tenés razón. La línea nocturna de La Revuelta, que también está en... ¿Eso cómo es? ¿Por qué pones de noche? Contame, porque hay un proceso para que llegues a esa decisión. Sí, hace bastante tiempo que venimos pensando. Nosotras desde el 2017 tenemos la línea pública de La Revuelta con 12 horas prendida. Y ya hace rato que venimos pensando que queríamos extender un poco más, ojalá tuviéramos un 0800 a las 24 horas prendido, pero bueno, no nos da porque somos una organización y la verdad es que no hay nadie que nos financie un 0800. Entonces ahora decidimos en este tiempo de pandemia que era una oportunidad para pensar en extender unos días más la línea y probar en horario nocturno a ver cómo nos va. Así que estamos ahora probando, pero la idea es hacer como una prueba de 2 meses y evaluar si conviene o no conviene, si hay llamados, si no hay llamados. Creemos que sí los va a haber porque bueno, quienes deciden abortar llaman cuando pueden y muchas veces pueden después de las 9 de la noche. ¿El horario habitual era? El horario habitual es de 9 a 21 horas. 21, y ahora están probando después de las 9. Después de las 9 de la noche, exactamente. Genial. Bueno, ahí vamos pasando los teléfonos. Belén, mil gracias. Dale, gracias a ustedes, Pablo. Un abrazo, te iba a decir. Sí. No, ahora no se puede. Abrazo, sí, bueno. Abrazo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.